Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en Una Mirada a las Américas, el programa estelar de la gran cadena Tricolor Radio y Televisión de los Estados Unidos. Y hoy estamos en Una Mirada a las Américas y la mirada hoy tiene carácter femenino. Me acompaña Cindy Martínez, que es una investigadora científica que va por el mundo hablando sobre un problemita que tiene que ver con el tema de actualidad, que es la conservación de los recursos naturales. La pregunta es, ¿qué tipo de planeta le vamos a dejar a las próximas generaciones? Y en esto sí tengo que ser muy explícito en darle las gracias a la doctora Martínez y su grupo de investigadores, que nos lo va a decir a continuación. ¿Cuántos son, doctora Cindy? Buenas tardes a todos, a ti Daniel, y también a todos los televidentes de Una Mirada a las Américas. Pues esta es una investigación que recopila o recoge el trabajo de 21 investigadores, y este trabajo lo recopilan sobre todo tres investigadores, que son la Wandio del Cristo Banda, Ivonne Arlet Clavijo y la profesora Jenny Moreno. Perfecto. El personaje poco amistoso se llama Retamo Espinoso. Retamo Espinoso aparece más o menos por la década de los 40 y están utilizándolo como para delimitar terrenos, ¿sí? Como el pino. Algunos utilizan el pino para delimitar sus terrenos. Y aparece en la década de los 40, tengo entendido que por el área del Mediterráneo, para delimitar precisamente terrenos dedicados a los cultivos. ¿En qué momento llega a América el retamo espinoso, doctora? El retamo espinoso es una planta muy bonita, tiene una flor amarilla, tiene espinas. Entonces en Europa, el retamo es originario de Europa, se utilizaba para cercas vivas, y a alguien se le ocurrió una pésima idea de introducirlo en los años 40 aproximadamente, justamente con esta misma destino, ¿no? Para que fuera cerca viva y delimitara los terrenos. Pero ya después, con el tiempo, se vio que no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, es una de las 10 especies invasoras que amenaza ecosistemas muy delicados como los páramos. ¿Por qué será que las cosas bonitas siempre traen espinas, doctora? No creo que siempre sea como una palabra adecuada para ello. Bueno, echémosle una mirada un poco más detenida al retamo espinoso. ¿Cómo podemos identificar el retamo espinoso en un cultivo, sea a gran escala, mediana o un cultivo campesino? El retamo espinoso ya es muy famoso en varios países del mundo, porque ya se sabe de su peligrosidad, ya se sabe que es un arbusto, es un árbol tipo arbusto, de plantas amarillas, también tiene espinas, de ahí su nombre, retamo espinoso. El nombre científico es Ulex europaeus L, y pues ahí se identifica cómo es el árbol. Otra de las características es que es un árbol que crece muchísimo. Por ejemplo, mientras que un frailejón crece 1 centímetro por año, el retamo espinoso crece aproximadamente 1 metro por año. Entonces, ya con esas características uno puede identificar cómo es el retamo espinoso. ¿En qué momento se dieron cuenta que, además de ser de flores amarillas muy bonitas, que servía para la cerca, en qué momento y dónde se dieron cuenta que no era tan amistoso ni tan simpático como parecía, doctora? Cuando se quiso erradicar el retamo, los campesinos, muchas de las personas que viven cerca a esta planta invasora y a estos ecosistemas delicados como los páramos, y querían erradicarla porque se veía que estaba invadiendo los terrenos muy rápidamente, lo que hicieron fue quemarla. Pero resulta que el retamo tiene unas características, tiene unos aceites que hacen que la quema se expanda aún mucho más rápido y con más fuerza que con cualquier otra planta, ¿no? Entonces, cuando se quiso erradicar con esa quema, se dieron cuenta que lo que pasaba era que se expandía mucho más. En vez de erradicarlo, lo que hacían era propagarlo. El retamo espinoso también, lo que pasa con él es que tiene una reproducción asexual y sexual.
Entonces las semillas se esparcen muy muy fácilmente. Entonces ahí se dieron cuenta pues que estaba siendo un problema cuando estaba desplazando las otras especies nativas y cuando se estaba apoderando de los terrenos básicamente. Aquí en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, pues estamos bastante alejados del agro, del campo, pero realmente ¿qué tan peligroso es? ¿Y a qué altura? Yo tengo entendido que el frailejón, que ya lo mencionó, crece a más de 3.000 o 3.500 metros de altura. Pero además de atacar al frailejón, ¿a qué otras especies ataca? Lo que sucede es que, como lo ha planteado Alexander von Humboldt, todo es una red. Todos los seres vivos estamos conectados por redes. Entonces, aunque no estemos cerca al campo, aunque no estemos a 3.500 metros de altura, aunque no vivamos en un páramo, de todas maneras todo es un tejido. Y lo que pasa en una parte, pues impacta en otra parte. Entonces, sí amenaza el agua, amenaza los páramos, ¿no? Entonces, es un problema mundial. Es un problema que ya estamos viendo. Digamos que hace unos años la ciencia ficción ya nos advertía como de todos estos problemas que íbamos a tener en el planeta, ¿no? Los problemas de alimentación, los problemas de agua, bueno, todos los problemas ambientales que ya hoy estamos viendo. Entonces sí es una preocupación latente, sí es una preocupación más tangible para nuestras generaciones, ver que ya eso ya está pasando que empieza a escasear el agua en algunos lugares del mundo. Empezamos a ver también que tenemos de pronto como algunos problemas con la alimentación, ¿no? Y bueno, problemas de salud, es decir, no solo son los frailejones, no solo es la afectación de una especie en particular o los artrópodos o lo que pasa con el suelo, sino es cómo todo está tejido y cómo todos vamos a ser o estamos siendo afectados, ¿no? Alguien decía hace unos años que la próxima guerra mundial sería por agua. Pues yo esperaría que no, pero sí es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Creo que también no se trata de una positividad ingenua, sino más bien como de prevenir, de prever de una manera consciente y racional. También las plantas son seres vivos, ¿no? También es importante que cada vez vayamos adquiriendo más conciencia del trato respetuoso que debemos tener con todos los seres vivos, no solo entre humanos, sino también con todas las especies del planeta que viven. Para un agricultor, sea a gran escala, mediana o a pequeña escala, ¿cómo puedes salir de ese pequeño problemita? Que no es tan pequeño, pero sí es problemita. Es un problema, sin embargo, también pasa algo muy curioso, y es que ante los problemas también hay como una especie o una suerte de fortalezas o de oportunidades que uno puede también como aprovechar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el retamo? El retamo tiene mucha fibra, tiene aceites como le contaba, también, aunque es una maleza, aunque digamos es una planta invasora y está afectando mucho a los ecosistemas frágiles, como ya lo hemos hablado, de todas maneras también se puede aprovechar toda esta fibra de este retamo para hacer papel ecológico, y digamos que podría empezar una industria de papel mucho más sostenible, mientras se erradica el retamo o se controla como su expansión. Esa podría ser una investigación muy interesante de la que se podría aprovechar, por ejemplo, en América, y hacer esta producción, esta transformación de esa fibra a papel. Otra tiene que ver con el estudio de los aceites, porque es muy interesante también cómo el aceite que tiene el retamo espinoso ayuda a que se propaguen los incendios. Entonces creo que también podría encontrarse algún beneficio, y bueno, seguramente habrá otras muchas formas que ya los investigadores a profundidad, especialistas en artrópodos, especialistas en el suelo, especialistas en muchos campos, incluso también especialistas en el agua, podrían también ver otros beneficios. Esa es la idea, como ampliar el foco para que todos podamos aportar y ver también cómo podemos transformar este problema. Especialista en artrópodos, doctora Simi,
disculpe mi ignorancia, pero no sé qué son artrópodos. Pues, podos como pies, pero ¿qué son artrópodos? Pues los artrópodos, lo voy a responder así de una manera muy sencilla, son todos los insectos asociados a, sí, a estos ecosistemas de plantas y bueno, los ecosistemas en general. También están los hongos, ¿no? Porque eso también es otro aspecto del que toca la investigación y es cómo algunos hongos hace que se mitigue la planta o por ejemplo el vinagre. Sí, hay una forma en la investigación que los autores proponen que con el vinagre y otras sustancias químicas que no afectan directamente a los frailejones porque es como la especie que se quiere proteger, se puede también tratar sí, como de erradicar o de limitar un poco la expansión del retamo. Ella menciona los frailejones porque los frailejones son unos arbustos que tienen unas hojas como todas peluditas. Y esos pelitos lo que hacen es captar la brisa mañanera, la convierten en gotas de agua, de ahí la importancia que tienen para la parte de recolección de agua. Pero, doctora Martínez, a nivel de entidades multilaterales o grandes fundaciones o grandes empresas de investigación, ¿qué han hecho? ¿Han hecho algo? ¿Hay investigaciones? ¿Hay proyectos de hacer cosas útiles con eso, doctora Simi? Pues las investigaciones del retamo, sobre todo, y que data la investigación, sobre todo estaban en Europa, ¿no? Porque la planta es nativa de allá y pues digamos que esas investigaciones y esos datos estaban más centrados en esa parte del mundo. Pero digamos que hasta ahora se están haciendo como esas investigaciones en América y como también se puede aprovechar, hasta ahora también se está trabajando. Porque también lo que pasa con Latinoamérica es que tenemos como la materia prima, pero aunque sí se procesa, no se procesa tanto como en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces sí vale la pena como empezar a hablar, empezar a pensar en cómo se puede transformar. Doctora Martínez, si usted montara un negocio con retamo espinoso, ¿qué negocio montaría? Pues como yo estoy muy de la mano con los libros, seguramente sería una imprenta ecológica, sostenible, ¿no? Porque también no solo se trata, creo que eso ha sido un enfoque de la administración y como de los negocios y que está muy bien, pero no solo se trata de hacer empresa y hacer dinero, sino que se trata también de dejar un legado, ¿no? Que creo que para mí es mucho más importante dejar un legado, que sea lo que hablábamos, que piense en red, que sea respetuoso no solo entre los seres humanos, sino también con los seres de la naturaleza, ¿no? ¿Qué tipo de divulgación han tenido esas investigaciones, doctora Martínez, que usted realiza? ¿Qué tipo de divulgación les han prestado atención las entidades multilaterales y los gobiernos? ¿Les prestan atención? Pues lamentablemente no, es decir, sí hay como una preocupación, sí hay como fondos para la investigación, porque eso también es importante decirlo, sí hay instituciones preocupadas, sí hay gente preocupada, pero de todas maneras sí es muy evidente que un cambio grande, pues no. Sí hay políticas, sí hay políticas sobre el papel, sí hay algunas discusiones, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente y sobre todo pues también todas las relaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza, ¿no? Los demás también son la naturaleza, entonces no hay un eco tan que resuene más allá de un pequeño nicho, no. Pues para los amigos televidentes de la gran cadena tricolor de radio y televisión de los Estados Unidos, vivan aquí en Nueva York o en otras ciudades, pues es mejor que abran el ojo. ¿Cómo lo identifican, doctor? Las hojas amarillas, el retamo espinoso es un arbusto, tiene chuzos, o sea, tiene espinas. Tiene espinas. Se propaga muy rápidamente, también produce como mucha biomasa,
¿sí? O sea, suelta mucha hoja, entonces es una forma, está en ecosistemas delicados como páramos. Entonces sí, esas son como las formas de poder como notar que está en ese lugar el retamo espinoso. El retamo espinoso acaba con los nutrientes del suelo y del subsuelo, doctora. No necesariamente. Y también esa respuesta también depende de dónde esté ubicado, ¿sí? No necesariamente. A veces el retamo, ¿cómo decirlo?, hace que sea benéfico para el suelo y para algunos hongos y para algunos insectos. Pero hay otros que son benéficos, insectos benéficos, hongos benéficos, que los ahogan. Y hay otras plantas que también las desplazan. Les quita suelo, les quita esos insectos benéficos como los desplaza, también hace que las otras plantas sufran. Entonces es una respuesta, no es como blanco-negro, sino que depende mucho de dónde esté ubicado, qué interacción tenga y bueno. Bueno, pues hoy aquí en Una Mirada a las Américas le hemos dado un brochazo muy rápido a un problema que, aunque la gente no lo conoce mucho, que es el retamo espinoso, puede amenazar de otra manera a la consecución del agua, que ha sido uno de los problemas más graves que se ha ido acrecentando y que es fundamental para la conservación de los recursos. En próximos programas estaremos abordando otros temas igual de interesantes, de pronto no tan desconocidos, pero igual de interesantes para la gente que vive en las grandes ciudades, como aquí la Gran Manzana, para la gente que vive en los campos no solo de América, sino del mundo entero, porque esto es un problema mundial. Muchas gracias por su sintonía. Soy Daniel Páez y próximamente estaré de regreso aquí en Una Mirada a las Américas de la gran cadena tricolor de radio y televisión de los Estados Unidos. Hasta pronto.